Hola, mi nombre es Vicente Donoso y el día de hoy vamos a resolver la pregunta número 13 del modelo DEMRE Biología año 2020. ¿Cuál de los siguientes procesos de la fotosíntesis depende directamente de la enzima Rubisco? A. La fotólisis del agua. B. La fijación del dióxido de carbono. C. La excitación de las moléculas de clorofila. D. El almacenamiento de energía en el ATP. E. La liberación de oxígeno. Bueno, para comprender la pregunta anterior, debemos tener claro qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis o función clorofílica es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz proveniente del sol. En este proceso, la energía lumínica se transforma en energía química estable, siendo el NADPH y el ATP las primeras moléculas en las que queda almacenada esta energía química. En esta existen dos fases, una lumínica y otra oscura, es decir, una dependiente de luz y la otra independiente de luz. Tenemos la fase lumínica o fotoquímica, donde la luz proveniente del sol es aprovechada para la síntesis indirecta de ATP, tal y como podemos ver en la figura, y directa de NADPH. Estos compuestos serán necesarios para la fase oscura o ciclo de Calvin. Aquí como podemos ver, donde aprovechando su energía se sintetizarán azúcares que servirán a la producción de sacarosa y almidón. Pero, ¿qué es la fase oscura? En la fase oscura o ciclo de Calvin ocurre la fijación del dióxido de carbono y a partir de esa síntesis de glucosa. Este proceso lleva a cabo tres etapas, las cuales tenemos aquí: la fijación del carbono, la reducción y regeneración de ribosa, donde en estas dos últimas ocurre la síntesis de biomoléculas. Aquí tenemos un esquema del ciclo de Calvin, el cual debe dar 6 vueltas completas para formar la molécula de glucosa. Es decir, deben ocurrir 6 veces cada una de las etapas para formar la molécula. Aquí, como podemos ver, vemos la primera parte del ciclo de Calvin o carboxilación. La ribosa bifosfato se une con el CO2 que entra al ciclo para formar el ácido 3-fosfoglicérico o APG. Esta es una etapa donde ocurre la fijación del carbono catalizada por la enzima Rubisco. Tal y como podemos ver, 3 moléculas de ribosa se unen con 3 moléculas de CO2 gracias a la enzima Rubisco, formando ácido 3-fosfoglicérico o APG. O PGA que está ahí, que está en inglés. Tenemos una segunda etapa que es la reducción. En esta, el fosfoglicérico será reducido a fosfogliceraldehído en dos fases. Una primera, gastaremos ATP para la formación de ácido 1,3 difosfoglicérico o ADP. Y de esto obtendremos como producto agua. Tal y como podemos ver, 6 ATP se gastan para formar 6 ADP. Después tendremos una segunda fase, donde el poder reductor del NADPH, ambas moléculas, tanto el ATP y el NADPH formados en la fase lumínica, es gastado y el NADPH es gastado y de esta manera reduciendo el ácido gliceraldehído 3-fosfato. 2 de estos gliceraldehídos serán transformados en glucosa pasando por un intermediario fructosa 6-fosfato. Finalmente tenemos la tercera etapa o regeneración de molécula inicial, la ribosa. De ribosa, los 10 gliceraldehídos 3-fosfato restantes serán convertidos en ribosa 5-fosfato para que, gastando ATP, generar la ribosa 1,5 bifosfato que se unirá una vez más con el CO2 que entra al ciclo para comenzar nuevamente otra vez para formar la molécula de glucosa. Teniendo esto claro, podemos responder la pregunta. Si podemos darnos cuenta, la única respuesta que es acertada es la B, la fijación del dióxido de carbono, ya que para tener esto debemos saber dónde se encuentra la enzima Rubisco y dónde aparece
en qué proceso de la fotosíntesis. En este caso, en el ciclo de Calvin.